Bienvenidos a una reunión más de mujeres. En el programa pasado tratamos sobre el divorcio. Y muchas de ustedes nos preguntaron que cómo hicimos nosotros para salir de esa situación. Así que manténganse muy atentos, porque hoy vamos a hablar y compartir nuestras experiencias de cómo nos recuperamos de un divorcio. Aquí en Mujeres. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de nuestras experiencias. En mi primer matrimonio, como dije anteriormente, era muy joven, o éramos muy jóvenes. En mi caso, yo me recuperé poniendo 100% mi vida, mi trabajo y todo a mi hijo, que estaba muy chiquitito, tenía 1 añito nada más. Y a los 3 y pico de años conocí a mi segundo esposo, que dije también, va a ser para toda la vida. Casi fue toda la vida, ¿no? Porque fueron 20 años. Pero nosotros, lamentablemente, no funcionó, nos divorciamos, pero el chiste de ese divorcio es que después de que salimos del juzgado aquí en Miami, se va a una corte, nos fuimos a almorzar. Nos fuimos a almorzar y lamentablemente seguimos viviendo juntos porque ni él se podía ir abajo de un puente y yo no me iba a ir de aquí. Entonces vivimos por un tiempo juntos, la situación se puso tranquila, no hubo peleas, no hubo nada. Yo comencé a buscar otro tipo de trabajos para salir adelante, nuevas profesiones, hasta que ya vi que era imposible que sigamos viviendo juntos, entonces yo tomé la decisión de irme a mi país de regreso. Entonces eso me ayudó porque empecé una nueva vida, hice borrón y cuenta nueva, allá puse todo mi esfuerzo, que estuve casi 11 años en Ecuador de regreso, y te digo que fue para mí una bendición haberme ido. Ese creo que fue mi solución para, como dicen ustedes, no salir arrastrada, atropellada. No me sentí ni arrastrada ni atropellada, o sea, esa fue mi solución. Yo creo que eso que acabas de decir es la clave, borrón y cuenta nueva. Obviamente, después del proceso, como dijimos en el programa anterior, del proceso de luto interno, porque pasamos por un luto, pasamos por una reconstrucción interna, pero a lo que nos enfrentamos para recuperarnos es eso, es algo nuevo. En mi caso, en mi primer divorcio, mis hijos eran muy chiquitos. Mi hija tenía 5 años, mi hijo tenía 3 meses. Entonces, cuando su papá y yo nos divorciamos, yo me quedé sola con estos angelitos. En mi vida no había mantenido a nadie, nunca. Entonces comprenderán que yo veía a estos niños y decía, Dios mío, Jesús, ayudarás, me verás, porque yo no sé qué voy a hacer. No tenía trabajo, no estaba trabajando en ese momento. Entonces, las cosas como que se vuelven así caóticas, muy caóticas. Yo sí estaba asustada, muy preocupada. Me sentía como arrinconada, inválida de hacer nada porque no sabía qué hacer. Pero llega un momento en el que tú paras y es lo que yo hice. Lloré, me desesperé, me dieron 45,000 ataques hasta que un día paré y dije, bueno, ok, ya, suficiente, ya lloraste, ya te adelgazaste, ya todo pasó, ahora busqué qué hacer. Y así fue que de ser una maestra parvularia pasé a ser actriz. Por una casualidad de la vida, algo que siempre quise ser, fue una casualidad. Alguien una vez me invitó por mi forma de hablar, porque yo hablo así toda, ¿no? Ustedes ya me conocen. Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Acompáñame a esta obra de teatro y quiero que hagas un papel. Yo, no, qué vergüenza, a los 30 años, Dios mío santo, ¿qué voy a estar yo haciendo eso? Ya no, con hijos chicos, con hijos nacidos y eso, no. Así empecé. Y ese trabajo, eso que fue un sueño de alguna vez en mi vida, me ayudó a salir adelante. Me reinventé.
dejé a la maestra parvularia y me convertí en la actriz, en la productora, en la directora. Fue una nueva vida, fue un reto para mí, fue una nueva vida, pero fue algo nuevo, totalmente nuevo, súper maravilloso, porque para mí fue maravilloso, pero me ayudó a salir, fue como que me abrieron una puerta, estaba todo oscuro, estaba yo metida en un lugar así, escondida, y de pronto me abrieron la puerta y todo eran luces, todo eran aplausos, todo era risas, así fue. Fabuloso, fabuloso. El telón. Sí. En mi caso, como conté un poquito en el programa anterior, yo me casé con el padre de mis hijos cuando estaba joven y nos fuimos a vivir a California. Entonces eso fue como un choque muy fuerte y a los 2 años y medio me separé y nos divorciamos y a los 3 años de estar divorciados nos volvimos a casar. Entonces el primer divorcio realmente se podría decir que fue, como estaba tan joven, era como una inconsciencia, ¿no? Dije, no, ya hay que divorciarse, ya chao. Y efectivamente también me regresé a Ecuador y ya en Ecuador con el papito, la mamita, la familia, los amigos, no sentí mayor trauma ni mucha cosa, ¿no? Siempre me mantuve en comunicación con él y volvimos a casarnos después de 3 años de eso. Y tuvimos a nuestros hijos. Y después de eso nos mantuvimos durante 26 años juntos. Después de eso, durante ese matrimonio, sentía como que, en muchas ocasiones, sentía como que no estaba funcionando y eventualmente pues no fue un motivo específico el cual nos llevó al divorcio, sino más bien porque él viajaba demasiado y pasaba demasiado tiempo afuera. Y llegó un momento que yo comencé a hacer mi vida, estudié, trabajé, me saqué adelante y ya me pregunté y yo dije, bueno, ¿qué espacio ocupa este señor en mi vida? Porque ya mis hijos están grandes, ya mis hijos estaban grandes y yo realmente, él no es mi compañero porque no está aquí nunca, no es el padre de mis hijos porque tampoco me ayuda con los chicos, o sea, económicamente él se hacía cargo de todo, pero eso no es todo. Claro. Entonces, fue perdiendo como un sentimiento y eso de vivir separados ya a él le cayó muy mal cuando yo le dije que esto ya no funcionaba, etcétera. Pero cuando efectivamente nos separamos, porque no nos divorciamos hasta después de 8 años de estar separados. Él vivía en Estados Unidos, yo vivía en Ecuador. Entonces, cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, después de haber estado 8 años separada, hablé con él y yo le dije, ¿por qué es que tú y yo no regresamos y nos casamos otra vez? O sea, nos volvemos a juntar y retomamos esta familia. Entonces, él me dijo, mira, vamos a pensarlo. Y cuando lo pensamos, dijimos, no, esto ya no va a funcionar. Ya hemos estado demasiado tiempo juntos, separados, perdón. Y así fue como decidimos que después de, realmente a los 9 años nos divorciamos. Todavía llevamos una buena relación cordial, no es que estamos íntimos, él vive por un estado, yo vivo por el otro. Pero cuando yo digo que yo salí como gata atropellada, es cuando efectivamente él se fue de la casa y yo sentí que se terminaba la familia. Él no tiene prácticamente familia y su familia era mi familia. Entonces él siempre me dice, hasta ahora me dice, me quitaste mi familia, porque él creció con mi familia. Y mi familia también siempre me dice, hoy, mis sobrinos es el tío y todo, o sea, él es parte de mi familia. Y la familia se afectó muchísimo, mis hijos se afectaron muchísimo, mi hija mayor decidió irse a vivir a Australia, el otro vivía en Boston, entonces era yo en Ecuador sola, o sea, miraba una pared y por ahí se me salían las lágrimas, miraba la otra y se me salían las lágrimas, porque no era solamente que me había separado de mi marido, era que mis hijos se fueron, mis amigos ya no estaban, porque ya no eran amigos de mis parejas, las parejas ya no eran mis amigos, entonces fue realmente devastador. Yo me sentí perdida, no sabía quién era, para dónde cogía, porque toda mi vida se desbarató en un periodo muy corto. Y tuve que, como dijo Rosana, yo tuve que reinventarme una identidad, porque para mi identidad era la mamá de mis hijos y la esposa de mi esposo. Entonces, cuando me quedé sin esas 2 identidades, yo sentía que siempre trabajé durante mi matrimonio, pero trabajaba como
porque me gustaba, no porque tenía. Entonces, vendí ropa, tuve un spa, me dediqué a estudiar, me hice homeópata, terapeuta floral de Bach, productora de televisión, estudié, iba trabajando aquí una cosa, aquí a la otra, y esa fue mi forma de reinventarme, poner mi vida, dedicarme a aprender cosas que me sirvan y que le sirvan también a los demás. Y así me entretuve durante muchos años. Es que eso es lo que nos va sacando, ¿no? Ese encontrar, reinventar, ¿sí o no, Martita? Así es. Bueno, mi historia es totalmente diferente a todas las historias que se han contado. Yo sí tuve divorcios, los dos fueron traumáticos. Un poquito de historia. Yo crecí en una iglesia, hija única, crecí en una iglesia bien estricta y el matrimonio era lo único que una mujer podía hacer en la vida. No podía estudiar, no podía hacer nada, era casarse, tener hijos. Y mejor si te casabas con un misionero. Entonces, yo terminé el colegio y me casé. Y al decir terminé el colegio y me casé, era como que una niña de 12 años estaba casando, porque yo no sabía nada, de nada, por la crianza que tuve por la iglesia. Entonces, esa fue la primera cosa, me casé demasiado joven, sin saber nada, sin saber hacer nada. Entonces, de una empecé a tener hijos y tuve 3 hijos. Pero mi divorcio, la primera vez, no solamente fue divorcio del papá de mis hijos, fue divorcio de mis padres. Me divorcié de la iglesia, me divorcié de todos mis amigos, me divorcié. Mi círculo era solo la iglesia. Yo tenía amigos de infancia que había conocido en el colegio, en la escuela, pero en esta iglesia uno se separa totalmente de todo ese círculo y se convierte en familia solamente con la gente de la iglesia. Al punto de que mis tíos, mis abuelos, ya era una relación súper distante, no era lo mismo. Entonces, cuando yo me separé, me divorcié, también salí de la iglesia. Estaba en Estados Unidos, porque apenas me casé, yo me vine a vivir a Estados Unidos, mis hijos nacieron aquí, pero tenía un círculo muy pequeño porque esta iglesia es pequeña. Entonces era una iglesia, cuando nosotros fuimos a vivir a Miami, nosotros empezamos esta iglesia, entonces era muy poca gente la que yo conocía. Entonces al salir de la iglesia todo el mundo me dio la espalda, me quedé sola, y cuando digo sola es literalmente sola. Entonces mis padres tampoco, ellos dejaron de hablarme, y ahora estaba yo sola con 3 niños chiquitos. El mayor tenía 5 años, la segunda tenía 3 años, no, el mayor tenía casi 8 años, la segunda tenía 6 y la más chiquita tenía 2 años. Oh my God. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo mantengo a estos niños sin yo no sé hacer nada? Lo único que sabía hacer era tocar piano y cantar en la iglesia. No sabía hacer absolutamente nada. Encima de eso, por haberme yo divorciado y salirme de la iglesia, el papá de mis hijos quería tener custodia de ellos. Porque yo era pecadora, ¿no? Entonces, nos metimos en líos de las custodias. Fue horrible, fue traumático. Mis hijos lloraban porque ellos estaban acostumbrados a estar conmigo solamente. Y en esta iglesia se motiva a la gente que no mande a sus hijos a las escuelas. Entonces yo todavía tenía cosas de la iglesia, mentalidades de la iglesia, quería mantenerlos en la casa. Entonces eso no me dejaba trabajar y no podía trabajar en nada porque no sabía qué hacer. Y por el hecho de todo este lavado cerebral que tenía de la iglesia, quería mantenerlos en la casa. Entonces, cada que ellos tenían que ir de visita donde el papá, mis hijos lloraban, gritaban, no querían irse. Era horrible, porque ellos siempre habían estado conmigo 24 horas al día. Entonces, de repente, tener que mandarlos, que se vayan pasando un fin de semana. La cosa es que, para no hacerlo muy largo, terminé en otra relación peor que la anterior. Era con alguien que también se estaba saliendo de la iglesia, porque yo no conocía a nadie más. Entonces, pero esta persona era súper controladora,
manipuladora, y al principio se presentó como que, ay, yo voy a querer a tus hijos como que son los míos y esto y el otro. Entonces yo lo conocía desde antes y bueno, terminé en esta relación. Entonces con él pasamos todas las cortes, todas las peleas que tenía con el primero, porque él me quería quitar la custodia de mis hijos. Entonces terminé, por lo menos él ahora empezaba a trabajar, entonces yo me quedaba en mi casa con mis hijos. Ya esa parte se solucionó, la parte económica, pero ahora entonces el controlaba a los niños, pero una manera que si yo cuento las cosas la gente no me cree, y hay muchas cosas que pasaban. Entonces, ahora seguía yo sin conocer a nadie, porque ahora con el control que tenía esta persona éramos solo mis hijos, él y yo. No había más gente en el círculo de nosotros. Entonces, los chicos empezaron a ir a la escuela, los mandé ya después de unos añitos. Empecé a conocer unas personas aquí y allá, amigas, pero nunca había esa ¿cómo se dice? Esa afinidad, porque yo todavía venía trayendo el trauma de la iglesia y me sentía súper desubicada. No, me sentía que no pertenezco a nada, así, en el limbo. Entonces, era bien difícil hacer amistad con otra gente, porque no había esa afinidad. Y yo misma estaba encontrándome yo misma. Entonces era difícil. Yo creo que ahora, escuchando nuestras experiencias, nos hemos dado cuenta de que los problemas de nosotros son chiquitos. Sí, te lo juro. Y eso, que yo no les conté mi segundo divorcio, que fue, sí, porque solo les conté el primero, y sí fue diferente, fue diferente, porque en realidad con el padre de mis hijos yo nunca tuve que pelear custodias, no tuve que pelear nada. El hombre se borró y ya, yo seguía adelante con mis hijos. Pero en cambio con el segundo me pasó algo mínimamente parecido a lo de Martita, que al principio era todo, ¡ay, qué maravillosa madre que eres una madre admirable! Pues no, es una cosa que yo me muero de admiración por ti, por la madre que eres, porque yo siempre he puesto a mis hijos adelante de todo. Y hablaba de mis hijos, y toda conversación era hablar de mis hijos y las fotos de mis hijos, hasta que nos casamos. Y entonces ya los hijos estorban. Entonces cuando mis hijos querían visitarme, ya mi hija molestaba, mi hija era así, mi hijo era acá. Entonces todas esas cosas se fueron tornando en una situación puede decirse de violencia, no de violencia física, no, pero sí de una violencia de agresiones verbales que te humillan, que te hacen sentir mal, que te sientes como minimizada totalmente. Y en ese caso sí necesité ayuda. Como lo dijimos antes, como lo decía Cecilia, hay un momento en el que uno necesita ayuda. Y mi ayuda no podía venir de mi familia, porque mi familia iba a tomar esto como una guerra. ¿Me explico? Y yo quería mantener a mi familia al margen de todas estas cosas. Porque la que se metió en eso fui yo. Entonces yo tenía que salir de ahí y yo tuve que buscar ayuda para sanarme, porque sí salí, como dijo Cecilia también, como gata atropelladísima. Y de verdad tuve que, ahí sí salí gracias a ayuda, a hablar, a sincerarme, a que me digan, ¿sabes qué? Esto, y puedo decirlo, Cecilia fue una persona clave en mi reconstrucción y en mi recuperación, porque para mí es una recuperación. Yo estuve apaleada por mucho tiempo, apaleada moralmente, apaleada emocionalmente. Y fue Cecilia que me ayudó muchísimo en eso. Siempre ella y sus palabras de aliento, sus palabras de fuerza, su luz, porque la luz que esa mujer tiene es impresionante, de verdad les digo, es una cosa impresionante. Ya tenemos a quien recurrir para los casos que nos están escuchando, la pueden llamar a Cecilia y... Es que fue una cosa real. Así es, fue una cosa para mí, fue mi salvación, porque yo realmente no sabía cómo, mi autoestima estaba debajo, en el subsuelo, no en el suelo. Esa parte es importantísima, ¿verdad? Porque primero tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde a nosotros como personas que escogimos a ese individuo para casarnos
para tener las experiencias que hemos tenido. Y después de eso, decir, bueno, de qué fue lo que yo hice que me dio este resultado, ¿verdad? Porque el resultado es de ambos, pero como él ya está por un lado diferente y nosotros estamos aquí, yo quiero decir, bueno, yo tengo que saber qué hice o qué dejé de hacer para no cometer lo mismo. Entonces yo traerme a mí misma, a mi propio valor, empoderarme de mí misma y decir, ok, esto es lo que ese resultado me dio por esto, esto y el otro de mi parte. Entonces hacer el cambio que me corresponde a mí en mi vida internamente. Yo tengo que asumir que yo fui parte de ese resultado y que de alguna manera he metido muchísimas veces las patas en ese resultado. Entonces tengo que retomarme, evaluarme, reflexionar y hacer los cambios. Porque si seguimos pensando que él es el malo y yo soy la buena pobrecita de mí, no vamos para ninguna parte, no vamos a ninguna parte. Entonces, retomarse quiere decir valorizarte. ¿En qué aporto yo en la vida de una persona? ¿Quién soy yo? ¿Qué ofrezco yo? Si fuera yo una persona de afuera, ¿yo me escogería a mí como pareja? Porque uno tiene que verse adentro profundamente y decir, bueno, yo también tengo mis cositas, o sea, hago esto, no hago lo de allá, yo molesto en esto. Y otra cosa que me gustaría decir es que una de las cosas claves en una relación es que a veces la persona tiene buena intención. Puede ser que en muchos casos, en otros no, por favor, pero quiero decir que en ciertos casos es que la persona nos está queriendo de una manera, como me gusta decir a mí, la persona nos está dando amor en azul y nosotros entendemos el amor en rojo. Entonces creemos que no nos quieren y por más azul que nos den, nosotros seguimos sintiendo que no hay rojo. Entonces tenemos que aprender que a veces los lenguajes del amor son distintos y que también nosotros podemos estar dando tanto amor como decimos, pero es que hemos dado el 100%, es que hemos dado el 200%, pero él entiende de otra forma el amor. Entonces hay que sopesar las cosas. Y para salir de un divorcio, mi recomendación, recuperarte de un divorcio, número 1, recupera tu poder, tu valor, la autoestima, porque efectivamente cuando uno sale de un divorcio uno se cuestiona muchísimo cuánto vales, si realmente eres bonita, si eres fea, si vales la pena, si eres inteligente, con qué nomás hice que estuvo mal. Entonces uno queda un poquito caída, pero empezar a subirse y a valorizarse. Y ese es el paso número 1. Y como hemos vivido cada una, todas hemos encontrado soluciones. Y todos los que nos están escuchando las van a encontrar también. Es cuestión de entender que esto va a llegar. Primero, pasar el impacto y seguir recibiendo que ya vienen las soluciones. Sí, yo escuchando a Martita y a Rosy, porque hablé de mi primer divorcio así como muy rápido, pero ese sí fue un divorcio también terrible. Hubo muchas cosas malas, pero tuve que solucionarlo, como dije, ¿no? Pero la verdad que si te pones a pensar en los dos divorcios, fui más tranquila en mi segundo divorcio que en el primero. O sea, el primero fue horroroso. O sea, no el divorcio, el tiempo de estar juntos, que fue muy poco de casados y fue mucho de novios, enamorados. Y me hicieron acordar ustedes dos de eso, mira. Me voy a poner brava. Mira, todo esto que acaba de decir Cecilia es la base de la recuperación. El reconocernos, el revalorarnos, porque nos quedamos desvalorizadas. De la manera que sea, por muy amigable que sea o muy traumático que sea, un divorcio es sinónimo en muchos casos de fracaso. Nos lleva a pensar que hemos perdido algo, que hemos dañado algo. Entonces, y cuando nos culpamos, es peor. No culpar al 100% al otro, como dijo Cecilia, es verdad, no podemos victimizarnos, tenemos que buscar nuestras propias responsabilidades, porque en el programa anterior ella dijo responsabilidades, no culpas. Así que recuerden eso, no es culpa, es responsabilidad. Todos entramos a un compromiso con nuestras responsabilidades. Algunas veces resulta, algunas veces no. Y también hay casos en que los divorcios son, como dices, muchos son fracasos, pero muchos también son éxitos, ¿verdad? Como habíamos hablado. ¿Por qué? Porque salvan vidas, porque salvan de traumas a los hijos, porque empiezas a recuperar la vida
que probablemente en esa relación no hubieras podido tener, empiezas a recuperar tu poder, empiezas a sacar tus talentos. Entonces, cuando las relaciones son muy traumáticas y muy controversiales y peligrosas, entonces el divorcio se convierte en un éxito. Y en la gran mayoría, lamentablemente, son fracasos. Sí, Tú has hecho perdón. Yo considero que para mí los 2 divorcios que tuve fueron éxito, a pesar de que fueron traumáticos, me causaron un montón de sinsabores las 2 veces, porque en el segundo matrimonio tuve un hijo, y entonces ahora esta persona que es bien controladora se encargó de controlar a mi hijo y fue también otro problema. Pero yo no tuve ese sentimiento de fracaso, porque yo quería salir de los 2 matrimonios. Entonces, para mí era un éxito. Pero mi pelea, y mucha gente se va a identificar con esto, porque hay mucha gente que vive en religiones donde las mujeres son consideradas como segunda, exacto, y ese fue el trauma mío, y mi baja estima venía arraigado del pasado más que del matrimonio en sí. Entonces, para mí fue muy importante encontrarme yo misma, y me tomó un montón de años hacer eso, estudiar y valerme por mí misma, aprender a valerme por mí misma, sacar un título. Eso era lo que era más importante para mí, más que recuperarme del divorcio en sí, ¿no? Claro, tú tuviste que desprogramarte. Exacto. Todo ese programa que te habían instalado, instalar un programa nuevo. Claro. Exacto, y tomó muchos años. Tuve que ir a terapia, diferentes ocasiones, por una cosa o por otra, pero todo venía de lo mismo, del mismo problema. Entonces, va a haber personas que se van a identificar con esa situación, que mujeres que no saben qué hacer, que tienen niños chiquitos y se quedan metidas en un matrimonio que no les conviene ni a ella ni a sus hijos, pero ¿qué hacen? No saben qué hacer, no tienen para dónde ir. Entonces, lo importante, por eso es que yo recalco el hecho de que uno antes de casarse estudie, que se prepare, que tenga esa forma de valerse por uno misma para no depender de nadie. Y en caso de que se metan en un matrimonio abusivo, porque uno nunca sabe, se meten en un matrimonio abusivo, no tengan que aguantarlo y que puedan salir de una y tener esa confianza, porque a veces el miedo viene por falta de confianza propia. Entonces, sí. Perdón, ¿sabes lo que también lo que ha sucedido y sucedió en mi caso? Que mi primer matrimonio, yo tenía que pedirle permiso para sacar a mi hijo y él no lo mantenía ni le daba nada. O sea, imagínate qué injusticia. Nosotras deberíamos de luchar para que lleven nuestro apellido, no el apellido del papá. Hay muchos papás que son buenísimos, que valen la pena que uno lleve el apellido de ellos con orgullo, ¿no? Pero hay padres, como algunos de los de aquí, que no valen la pena que tus hijos lleven ese apellido. En mi caso, mi hijo se puso mi apellido ya antes de él casarse, porque él dijo que ese otro apellido no se merecía que su esposa lo lleve. Entonces, que se merecía que lleve mi apellido, que fui yo quien lo saqué adelante, lo crié, lo eduqué, le di amor y todo, ¿no? Entonces, deberíamos de luchar para que las madres den el apellido de nosotros a sus hijos. Y segundo, el papá, si quieren, ¿no? Yo creo que Martita dio en el clavo, y que también es parte de lo que dijo Cecilia: la educación, la preparación, el estar preparadas no solamente para esa relación, sino para la vida. Yo creo que nuestra labor ahora es preparar a estas niñas que vienen atrás. Bueno, ya la mía ya es una mujer, ya nosotras, Cecilia, Lorena y yo, ya nuestras hijas son mujeres. Ya tienen sus hogares, o sea, son madres, en el caso de Lorena y de la mía, pero prepararnos y preparar a la sociedad, a las niñas para que entiendan que es verdad, tienen que ser autónomas, tienen que saber que pueden
solas y que no Exacto. es necesario, no tienen por qué aceptar Depender. maltratos, aceptar groserías, hasta aceptar humillaciones. Y depender Una del dinero relación- del otro. Una relación es para construirse, como dijo Martita, me encantó eso también, es para crecer juntos, crecer, y siempre hay una oportunidad de crecer, no importa la edad. Entonces, crecer juntos, hacer un buen equipo, ser felices, encontrar paz. Y te voy a decir algo, Lorena Gilbert. Martita va por el tercer matrimonio y la tercera es la vencida. No Yo me sí pongas creo en en la eso. No me pongas en la fila, no gracias. No, vas a ver que es la primera que se casa. Entre ella y yo, la primera que se casa. Ya vas a ver. Ya van a ver, la que mucho habla, esa es la que se va a casar primero. A mí Pero en que me todo caso- avisen con tiempo para estar preparada Uy, no, para la Yanita, boda. aquí la que sabemos, esa va a ser la primerita, vas a ver, ya no, que mi perrito es mi compañero, ya lo vamos a ver el perrito de smoking en la boda. Por favor, a todos los hombres que están escuchando ahorita este programa, no manden carpetas, por favor. Manden, yo les digo cuál es el mail de ella, Nada. Bueno, pero también ahora que dices los hombres que están escuchando, que escuchen y que vean que no siempre ellos son los malos, ni siempre son los culpables. O sea, Ajá. hay que dividir esa responsabilidad, ¿verdad? Exacto. Y empezar a valorarse, tomando lo que dijo Martita, ¿verdad? De la educación, de la independencia, vamos a usar esa palabra que a Rosana le encanta, que es la soberanía de la mujer, cuando se sabe que puede sola, que es independiente, que tiene las herramientas de la vida, entonces puede escoger mejor, porque no escoge por necesidad, escoge porque ese compañero es el que le atrae, con ese se siente Exacto. bien, pero no necesariamente porque lo necesita, ¿verdad? Exacto. Así es. Y bueno, hemos contado nuestras historias, hemos sido bien francas con ustedes y de eso se trata este programa, de ser honestos, de contar lo que nosotras hemos vivido para que ustedes tengan una base, una ayuda, algo en qué basarse para avanzar, para vencer obstáculos. En conclusión, el divorcio no es el fin. El divorcio puede ser el comienzo de una nueva vida, el comienzo de las mujeres reinventándose, encontrándose a sí mismas y volver a empezar una vida nueva. Así es, una vida nueva. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir todas estas experiencias y todas estas anécdotas. Nuestro próximo programa va a estar candela. Ese sí va a estar candela. Vamos a hablar de las relaciones sentimentales en la edad madura. ¿Quién dijo miedo? Los esperamos la próxima semana. No se olviden, escríbanos, aquí están nuestras redes, escríbanos, cuéntenos qué opinan de nuestro programa, de nosotras, qué quieren que hablemos, si tienen algún tema en especial que quieran que tratemos, estaremos encantadas de complacerlos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Recuerden que esto es Mujeres